Señor, recibe mi adoración en esta hora. Recíbelo. Empieza a decirle: Señor, tal vez he sido tan demandante. Tal vez he sido tan demandante en estos días que te he dicho: dame. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Y se me olvida que primero tengo que ser oferante. Hoy te dile: hoy ofrezco un cántico de alabanza. Hoy ofrezco un sacrificio vivo. Hoy ofrezco, Señor, este momento. Oh Espíritu Santo, yo te entrego este momento a ti. Yo te entrego este momento, Espíritu de Dios, para que tú empieces a mover los vientos. Te pongo, Señor, en tus manos este mensaje. Pongo en tus manos, Espíritu, lo que tú me vas a hablar hoy. Dile: háblame. Mi corazón, dile. Empieza a decirle: mi corazón, Señor, está ahora abierto. Mi corazón, Señor, empieza a estar abierto en esta hora. Mi corazón empieza a estar abierto ahora. Mi corazón recibirá la palabra que tú vas a hablar hoy. Espíritu Santo, ven ahora. Espíritu Santo, ven ahora. Traspasa, Señor, la internet. Padre, cada persona que está detrás de esa pantalla, cada persona que está detrás de ese teléfono, de ese monitor, de esa televisión, ahora, por la unción del Espíritu Santo, todo aquel que dice: yo ya no creo, todo aquel que dijo: ya no, suelto la toalla hoy, Espíritu de Dios, ve con ellos y dile: Dios no ha cortado su brazo para bendecirte. Dios no ha terminado contigo. Él tiene planes de bien. Que habían venido. Oh, amamos su presencia, Señor. Entrónate en este lugar. Glorifícate en este lugar. Hoy que tu gloria venga acá. Yo vengo para que tú prediques hoy. Yo vengo para que tú prediques hoy, Espíritu Santo. Te necesito. Ukaralava kuturuma kia ria mandu kuturuba handa lava kia lava shira mastu. Ora lava kira mastu na makira lava kanda lava baba bakira ra. Ora lava shara masta kia lava kanda lava. Ahí donde tú estás, empieza a lavarlo. Ahí donde tú estás, empieza a hablar con él. Ahí donde tú estás, empieza a decirle: Espíritu de Dios, ven ahora. Espíritu Santo, ven ahora. Espíritu de Dios, manifiéstate. Manifiéstate, Señor, como tú lo sabes hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, tú estás aquí. Aleluya. Amén. Él está en este lugar. Él va a hablar aquí donde tú estás. Dile: yo tengo mi corazón abierto para recibir el mensaje que tú me tienes para hoy. Dile: yo tengo mi corazón abierto para recibir ese mensaje que tú me vas a hablar el día de hoy. Porque yo sé, Señor, que tú vas a hablar. Yo sé, dile, que tú me vas a mostrar tu voluntad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo he puesto este mensaje ahí, a tus pies. Y yo sé que no permitirás que algo que no viene de ti fluya de mi boca. Gracias. Porque así como tú me dictaste esta prédica, tú vas a enseñarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar, quiero pedirte que puedas compartir el enlace de esta prédica en tus grupos familiares, a tus contactos de WhatsApp, a tu perfil de Facebook. Porque Dios me decía que hay alguien que dejó de creer. Hay alguien que dejó de decir: ya Dios no se interesa por mí. Y Dios va a usar, mire, de verdad,
seamos portadores de su palabra. Así que donde tú estás ahorita, dale compartir en tu perfil de Facebook. Solo tienes que darle compartir ahí en la flechita. Dale compartir a tus contactos de WhatsApp. Si tienes un grupo de tus primos, de tu familia, de tus amigos, compártelos y dile, escucha, Dios hoy va a hablar a tu vida. Solo escúchalo y deja que el Espíritu Santo habla. El tema de esta hora es de creer a caminar en fe. Y hay muchas personas que creen en Dios y piensan que creer es igual que la fe. Y no es así. ¿Por qué? Pero miren, hay muchas personas que creen en Dios, pero viven como si Dios no estuviera haciendo milagros en la tierra. Creer no es suficiente para sostenerte en tiempos difíciles. Creer no es nada más lo que te va a sostener. Lo que te va a sostener en el tiempo donde no ves nada es la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo en Efesios 6, cuando nos deja la armadura que tenemos que usar, empieza a decir, ponte el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, las sandalias del presto del evangelio? Y dice también, usa la espada que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero habla algo y dice, sobre todo, vístanse con el escudo de la fe. O sea, de todo te puedes vestir, pero sobre todo, Él prioriza, ten fe, vístate de la fe. Dios no solamente te llamó a creer, te llamó a vivir por fe. La Biblia dice en Santiago 2:19, mire, esto me impresiona a mí, que aún Satanás y los demonios creen en Dios. Y esto me confronta, porque entonces si yo creo en Dios no me distingue de ellos. Porque aún mi enemigo, aún mi adversario, el diablo, cree. ¿Cómo te digo? Recuérdense que cuando Jesús llegaba a un lugar a hacer un milagro, los demonios se manifestaban y decían, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos saben. Entonces yo vengo a hablarte en esta hora. ¿Qué diferencia me tiene a mí si ellos creen? Pero ellos no tienen algo que nos dio a nosotros Dios, y es la fe. Entonces yo vengo a hablarte hoy. Ahí, mire, si aún los demonios creen, esto me confronta claramente en que yo no me tengo que quedar en creer. Creo que muchas personas se quedan en creer y por eso el milagro no se da. Jesús claramente dijo, si tuviera fe como el grano de esa mostaza, la montaña se va a mover. Y creo que cada uno de nosotros estamos orando para que montañas se muevan y podamos avanzar, pero no solamente con creer se va a mover, sino con fe. Creer es aceptar que Dios existe. Creer es aceptar que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer su obra. Pero la fe es confiar en Él cuando no entiendes nada. Mire, como dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. La fe es que yo estoy convencida, que yo me convenzo que aunque ahorita en la tierra yo no estoy viendo absolutamente nada de lo que Dios me anunció, que todo está alrevesado, yo tengo fe. Esa es la fe. Creer, repito, es aceptar que Dios existe. Creer es saber que Dios lo puede hacer. Creer es saber que Dios da una orden y que una orden de Él basta y los vientos se ponen a mi favor, sí. Pero la fe hace que lo que yo crea se hace realidad. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no confía cuando la cosa se pone difícil. En Santiago 2:17 dice, la fe sin obras está muerta. La fe verdadera se ve. No es solo palabra, es una vida que responde a lo que Dios dijo. Mira esto, es una vida que responde a lo que Dios dijo. La fe es celebrar porque Dios lo dijo.
hagamos de cuenta en esto. Regresémonos un poquito a Primera de Reyes 17, al Antiguo Testamento, cuando había una escasez de falta de lluvia en la tierra de Samaria. El profeta Elías recibe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo pretender que tengo fe si yo no escucho la Biblia, si yo no leo la Biblia, si yo no me congrego, si yo no estoy todos los días teniendo un avivamiento y teniendo mi altar encendido. Entonces eso a mí me va a dar fe. Entonces mira, el profeta Elías recibe la voz de Dios y le dijo: Elías, ha llegado el momento de que llueva en Samaria. Ha llegado el momento que caiga la lluvia. El profeta Elías llama a su siervo y le dice: subamos al monte Carmelo porque Dios dice que va a llover. El siervo cree que Dios puede hacer llover. Él lo cree. Él sabe que lo puede hacer. Pero el profeta tiene fe. Y ahí veo la diferencia. ¿Por qué? Porque el profeta oyó. La fe viene por el oír. Solamente el que escucha la voz de Dios va a tener fe. El que no la escucha cree. El que no ha tenido un encuentro cara a cara con Dios no puede saber qué es fe. El profeta manda a su siervo y le dice: mira, va a dar una vuelta. Porque de plano el siervo estaba ya a la par de él. Profeta, parecemos locos. Si no va a llover, si mira 3 años y medio, hay un gran sol, hasta quema el sol. ¿Cómo decís que va a llover? El profeta le dice: mejor mira, andate una vuelta. Y decime si ya miras una nube. Regresa, no veo nada. ¿Cuántas veces has dicho así? El que cree necesita señales. Y va a decirte: no veo nada. El profeta le vuelve a decir: vuélvete a dar otra vuelta porque tú me estás hablando negativo. Y Elías dijo: yo no estoy loco. Yo no escuché mis emociones, yo escuché a Dios. Y Dios me dijo que va a llover. Así que andate a dar otra vuelta. Profeta, no veo nada. No veo nada. Y mira, 7 vueltas, que significa plenitud, a este hombre que solamente creía, fueron necesarias para que saliera esa pequeña nube y él dijera: como Tomás, porque veo, creo y tengo fe, tengo señal. El profeta le dijo: es que la verdad que la pequeña nube no era ni para mí, porque yo ya sabía, pero era para ti, para que tú no dudes que Dios ha dado la palabra. Y cuando Dios da la palabra, hecho está. Y así es. Y mira qué sucedió. Vino el gran aguacero y terminó la sequía. Por eso vengo a hablarte hoy. Todo comienza con creer. Pero hay algo más de creer que la fe. Noé no solo creyó, él tuvo fe porque construyó un arca. Todo el mundo le decía: estás loco, ¿cómo va a caer? En aquel entonces la lluvia no caía de las nubes, la lluvia era de la tierra para arriba, mojaba nada más las raíces. Entonces le decían: este está loco, ¿y cómo está construyendo un gran barco? Y dice que va a suceder esto. Pero Noé platicaba con Dios. Noé era amigo de Dios. Y el que es amigo de Dios sabe que Dios no miente. Noé, no sé cuántos años le bastó a él para construir esa arca, pero sus hijos crecieron, sus hijos se casaron y la familia construyó el arca. Entonces no solamente es con creer, sino es construir. Abraham no solo creyó cuando Dios le dijo: sal de tu casa y de tu parentela. Mira, Dios en ningún momento le dijo: mira, Abraham, mi nube te va a guiar para la tierra que te voy a mandar. Ahí no había columna de nube ni columna de fuego en la noche. Ahí solamente le dijo: sal. Abraham no solo creyó, sino que él salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Eso es fe. Él dijo: escuché su voz. La fe te mueve, la fe te incomoda, la fe te hace obedecer. Cualquiera cree cuando ve milagros, pero la fe se revela cuando no ves nada. Y esa es la diferencia. El siervo de
Elías creyó porque vio la pequeña nube. Tomás creyó porque vio a Jesús resucitado y hasta puso sus manos y tocó sus heridas. Pero la fe dice, aunque no vea, Dios está obrando. Y a este es el nivel que Dios nos quiere llevar, que tengas la certeza que si Dios te dio una palabra, si Dios te dio un sueño, si Dios te está ordenando, es porque se va a cumplir. La fe no depende de lo visible, depende de algo y es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú tengas tu devocional día a día de lectura de la Biblia. Por eso es tan importante, mira, de verdad que todos los días tú puedas escuchar una prédica, eso sí, de gente ungida de Jehová. De personas que tú sabes que tienen un buen depósito de la unción y que te pueden inyectar fe. Y hoy quiero hablarte de algo que Dios me hablaba ayer y está en Mateo, si me acompañas a la Biblia, Mateo 17 del 19 al 20. Jesús regresaba con los tres, con los íntimos, con Santiago, con Pedro, con Juan, del monte de la transfiguración. Jesús se había retirado de Capernaum y dice que cuando Jesús regresa a esa tierra de Capernaum, donde él vivía temporalmente en la casa de la suegra de Pedro, dice el versículo 19, que había un padre que llevaba unos días diciéndole a los discípulos que se habían quedado que su hijo estaba poseído, estaba endemoniado. Mira, Judas Tadeo, Judas Iscariote, Celote, Mateo, Natanael, Felipe, todos los que se habían quedado trataron de echar fuera el demonio y no pudieron. No pasó nada. No sucedió nada. Entonces en el versículo 19 de Mateo 17, 19, más tarde los discípulos le preguntan a Jesús en privado porque se sentían como avergonzados porque ellos no pudieron expulsar ese demonio. Y dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Versículo 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Ustedes creen en mí. Ustedes creen que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes creen que yo soy el Mesías. Pero ustedes no tienen fe para poder expulsar demonios. Les digo la verdad, dice, si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como la semilla de mostaza, podrías decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería y nada sería imposible. Hoy escuchaba un mensaje de alguien y me hacía reír. Porque dice este pastor que él empezaba a predicar y esta cita él decía, si yo tengo fe, y él decía, yo ya aumenté en la fe. Y dice que él vino y estaba en una campaña evangelística y cuando terminó la campaña evangelística, él dice que mira un pequeño árbol de limón, ahí a la distancia, y él dijo, árbol de limón, muévete, dice que él dijo, muévete árbol de limón, y empezaba a decir en el nombre de Jesús, así como dijo Jesús que la montaña se movería y que la higuera se secó cuando él la maldijo desde la raíz, yo ahora le digo al árbol de limón, muévete, 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 y dice que no pasaba nada, y no sucedía nada, no se movía nada. Luego él cuando va a su habitación en lo secreto le dice, Dios, pero si yo tengo fe, ¿por qué no se movió el árbol? Porque en ningún momento yo te di la palabra para que tú la lanzaras y se moviera. Porque la fe no actúa por hacer tu voluntad o por lo que tú quieres, sino es mi voluntad la que primero se te revela. Entonces este pastor entendió que no puedes tú venir y decir, Señor, que en este trabajo, dice Jehová, prosperará todo lo que toque la palma de mi mano. Y si Dios no te mandó a ese trabajo, te mandó a otro. Por más que tú digas que tengas fe, no va a prosperar porque no te oíste la palabra de Dios. Por eso te digo, la fe viene por oír la palabra de Dios. Un ejemplo, si Dios te dijo, yo a ti te voy a bendecir en un negocio de vender flores, de floristería, pero tú dices, no, yo ese negocio no da dinero, yo mejor voy a poner un taller mecánico. Y yo voy a contratar mi marido es mecánico, ingeniero mecánico, mi familiar es esto, yo ya tengo todo montado, es más fácil porque mi familia conoce el área. Y tú vas a ir y vas a ir a ungir ese local, vas a entregárselo al Señor, vas a pactar. Y por más que haga eso, no vas a prosperar ahí, porque no hay palabra de Dios primero.
porque estás haciendo la fe a tu voluntad, no a lo que Dios te ordenó. Entonces yo quiero hablar de la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces tú primero tenés que decirle: Señor, dime tu palabra. Por eso cuando usted recibe una palabra profética, por eso cuando tú recibas un sueño, cuando tú recibas un versículo, salta, celébralo, subráyalo, guárdalo, atesóralo, porque ya tienes la semilla. Ya tienes la pequeña semilla de mostaza. Entonces ya te podés alinear a la semilla de mostaza que Dios te da y empiezas a decir: esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a suceder. Y empiezas y te alineas a la fe. Vamos al mismo milagro, pero hoy vámonos a Marcos 9, porque quiero hacerte énfasis cómo lo habla el evangelista Marcos. Marcos 9, 21. Mira qué pasa aquí. La misma historia, pero Marcos menciona unas cositas que quiero darte a entender hoy. Marcos 9, 21 dice: ¿hace cuánto tiempo, le dice Jesús al Padre? ¿Hace cuánto tiempo que le pasa eso?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Recuérdate que el muchacho estaba endemoniado y estaba poseído. Desde que era muy pequeño, contestó él. Versículo 22. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, dice el padre. Mira cómo dice: ayúdame si quieres. Esa palabrita a mí me hace pensar. Ayúdame si es la voluntad de Dios. Si Dios quiere, si Dios desea, me va a otorgar esto. Eso no es fe. Porque si ya recibiste la palabra, si ya Dios te dijo que esto va a pasar contigo, no es que si Él lo quiere hacer. Él quiere hacer. Y mira cómo le contesta Jesús en el versículo 23. Si tienes tu Biblia, subráyalo ahí. Le dice: ¿cómo que sí puedo? O sea, yo estoy enfrente de ti. Y si yo estoy enfrente de ti es porque algo sobrenatural va a pasar. ¿Cómo que sí puedo?, le dijo. Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, versículo 24: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Qué significa eso? Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú puedes liberar, yo creo que tú puedes sanar. ¿A cuánta gente lo has hecho? Pero me hace falta fe para creer que con mi hijo tú lo quieres hacer. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Nos celebramos el testimonio de fulanito, de menganito, de esto. Decimos: ay, la hermana Petronila recibió ese gran milagro, Juanito también. Pero ¿será que Dios lo quiere hacer conmigo? Y ya Dios te mostró que también quiere hacerte también, que así como bendijo a Petronila, a Juanito, a Rosita, a Florecita, también Dios te dijo: a ti también te quiero bendecir. Pero entonces ahí entramos: Señor, yo creo, porque tú lo hiciste con ellos, pero ¿será que tú quieres conmigo? Y Dios te está diciendo ahí: te falta fe. Pero algo lindo aquí es que Jesús no dejó de hacer el milagro en este niño por la falta de fe del papá. Jesús hizo ese milagro porque Él, con humildad, Él se dobla y le dice: ayúdame a mi incredulidad. Y si esto es lo que a ti te pasa en esta hora, que tú crees, que tú sabes que Dios es todopoderoso, tú sabes que Dios es el creador del cielo y la tierra, que el universo gira alrededor de Él, todo lo que existe es por Él y para Él, pero te hace falta fe para saber que en ti va a pasar lo que Dios te dijo. Dios te dice: ora y pídeme fe. Porque la fe no se va a comprar con unas monedas al mercado. La fe es un fruto del Espíritu Santo, la cual se obtiene por tener una intimidad con Él, y también es un don que Él otorga del Espíritu Santo. Pero para aquí lo que yo necesito no es tanto el don, lo que yo necesito aquí es el fruto, porque es el fruto el que va a mover la montaña. Creer es aceptar que algo es verdad. Es decir, sí sé que Dios puede hacerlo. Pero la fe va más allá. Es confiar. La fe es descansar, es sostenerte en esa verdad, incluso cuando no ves nada claro todavía. Es decir, aunque no lo vea, me apoyo en Dios. Algo. Mira, yo he dicho algo. Hay peticiones en mi vida que Dios las ha ido respondiendo y me he dado cuenta que lo ha ido haciendo gradualmente.
Por ejemplo, un año me contesta esto, otro año esto, otro año esto. Y hay algunas que aún están en silencio. Eso no significa que Él no las va a cumplir, sino que Dios me está mostrando, Michelle, eso va a suceder cuando tu corazón sea maduro y tu corazón esté listo y tu corazón no tenga celos, no tenga envidia, tu corazón esté preparado para recibir ese milagro. Entonces yo entiendo y le digo, bueno, Señor, si aún esta respuesta no ha venido y si hay algo en mí que hace falta madurar o crecer, yo lo rindo. Ayúdame a mi incredulidad. Señor, yo ya no quiero demorar más esto. Es tu voluntad. El tiempo se agota, se acorta. Y tú vas a cumplir lo que has dicho en mi vida. Cuando este padre dice, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, este padre está diciendo algo. ¿Sabes cómo es lo que este padre está diciendo? Es como, no sé cómo decirte, pero es como decir, yo creo en ti, pero me hace falta pensar. Es muy difícil lo que he pasado con mi hijo, años. No sé si lo quieres hacer. Este padre le dice, sé que tú puedes, pero dentro de mí hay duda, hay cansancio por lo que he vivido. La espera ha sido larga, el proceso ha sido largo con mi hijo. Pero ¿sabes algo? Ayúdame, porque yo sé que tú estás aquí enfrente de mí. Yo sé que tú estás aquí enfrente de mí. Y yo vengo a decirte algo. Tú dices, porque Jesús estaba ahí enfrente de él. Y yo vengo a decirte ahora que aunque nuestros ojos no lo puedan ver, Él está aquí. Porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y así como Jesús se puso enfrente de ese padre y que tenía una angustia con su hijo, Él está enfrente de ti ahora. Jesús está enfrente de ti ahora. Y tal vez tú le has dicho, si tú quieres, me das esto. Si tú quieres, y tal vez has estado, y Jesús te dice, deja de decir que si tú quieres, yo quiero. Pero te hace falta fe. Entonces Jesús no rechazó a este padre por su mezcla de fe o por su mezcla de duda. No le dijo, regresa cuando tengas más fe. Al contrario, Jesús respondió al clamor. ¿Por qué? Porque Él reconoció su debilidad, que le hacía falta fe. Y creo que todos tenemos que reconocer que nos hace falta fe. Significa algo poderoso. La fe no tiene que ser perfecta para que Dios actúe. La fe puede empezar pequeña, pero sincera, y decir, quiero más, quiero conocerte más. Mira, empiezas creyendo, aunque sea un poquito. Camina con Dios y en ese proceso tu fe va a crecer. Creer, te voy a explicar, es aceptar algo como verdadero. Por ejemplo, crees que Dios existe, crees en sus promesas, crees en lo que la Biblia dice, incluso crees, pero no actúas. Es el inicio. Dice, sé que Dios existe, yo sé que Dios puede hacer milagros, yo sé que Dios es bueno. Es algo que pasa por tu mente, es algo que pasa por tu corazón, pero todavía no transforma cómo vives. La fe es el siguiente nivel. Es cuando esa verdad se transforma tu forma de vivir. Es llevar, creer a un nivel más profundo. Es acción, es confianza. La fe no solamente dice sí, sino confías y actúas como si ya tuvieras el milagro hecho. La fe es decir, bueno, ya Dios te dijo que Dios oyó tu oración y que hay victoria. Entonces la fe es, Señor, celebro. Señor, dejo de preocuparme. Señor, dejo de angustiarme por este problema. Mira, la penina sigue ahí. La penina sigue molestando. La esterilidad de Ana continuaba. No había ningún cambio ni un milagro, obvio. Pero esta mujer dice que volvió a sonreír y volvió a comer porque ella tuvo fe. Ella usó creer. Yo creo que Dios puede oírme. Y ella por eso fue al templo, afuera del templo, a clamar. E hizo voto. ¿Por qué? Porque creyó.
pero Dios le regaló fe y esa fe hizo que ella dejara de estar pensando en Penina, en su problema. La fe, ella dejó de pensar, ¿y cuándo viene? ¿Será que mañana? ¿Será que pasado? Como yo hice un voto, ¿será que en un mes? ¿Será que en 2 meses? No. Dice la Biblia en 1 Samuel 1:18 que Ana empezó a adorar a Dios. Empezó a deleitarse en el Señor porque ella dijo, tengo fe, Él ya me dio la victoria. En cualquier día de este año, en cualquier momento, solo es cuestión de tiempo. El milagro en mi vientre se va a hacer. Esa es la fe que Ana dejó de ponerle atención a la Penina porque ella dijo, yo ya recibí. ¿Qué fue lo que el sacerdote Elí le dijo a Ana para despedirla? Dios ha concedido tu petición, mujer. Esa frase para Ana le dijo, más que suficiente. Ya tengo el milagro. ¿Ya? Y eso es lo que Dios te ha dicho. Muchas veces Dios te ha dicho, yo ya te lo di. Yo ya te lo otorgué. Eso ya es tuyo. Yo ya te lo entregué. Eso ya es para ti. Y tú sales de la iglesia feliz, contento, o sales de orar, o sales de leer la Biblia emocionado. Pasa el otro día y no pasa nada. Penina sigue molestando. La situación sigue igual. Tus cuentas bancarias siguen igual. No se movió nada. Las ventas no se dan. El impío sigue progresando. La situación no se ve clara. Pero tú dices, Señor, solo es cuestión de tiempo. Yo no veo lo que la tierra dice. Yo digo lo que dice Romanos. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Y celebro mi victoria. Porque ya tú me dijiste que la victoria es mía. Mira, la fe se nota en alguien. Porque permanece cuando no hay respuesta. Está feliz. Tiene paz. Camina cuando no hay evidencia. Descansa cuando todo alrededor se mueve. Descansa. En resumen, creer es reconocer en el poder de Dios, pero fe es confiar en ese poder sin condiciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más sencillo. Creer. Yo creo que una silla me puede sostener. Yo creo que esa silla me sostiene. Pero la fe es sentarme en esa silla sin miedo. ¿Me doy a entender? Yo creo que esa silla me puede sostener. Yo puedo decir, yo peso 115 libras, pero es una silla para niños, plástica. Esa silla yo creo que me puede sostener. Pero fe es que Dios me dijo, Michelle, esa silla te puede sostener. Entonces, como yo recibí esa palabra, yo camino y me siento sin miedo. No me voy a caer, la silla no se va a quebrar. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Porque yo confío en esa palabra. Creer es aceptar algo como verdadero en tu mente, pero la fe es ese creer baja tu corazón y se convierte en confianza. Mira, la fe te mueve a actuar, a obedecer y a mantenerte firme sin ver resultados. Hablando de algo de Lucas 8:40, mira cómo se llama Lucas 8:40. Jesús sana en respuesta de la fe. Yo pensaba en la mujer del flujo de sangre. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo una leucemia o un cáncer de matriz que hacía que esta mujer sangrara. 12 años una mujer sangrando sin ponerle hemoglobina, sin ponerle vitaminas, sin ponerle sueros. Creo que por milagro estaba viva. Porque ella de plano tenía anemia. Yo estoy más seguro que esta mujer y alguien con anemia ni siquiera se puede levantar. Cuando a ti te bajan los glóbulos de tu sangre, no obtienes energía. Entonces dice que esta mujer llevaba 12 años metida en una cueva, porque de plano ni solamente para ir a lavarse al río podía, solo se arrastraba. Pero esta mujer empezó a oír que el que era ciego y que dormía cerca de ella le dijo, hoy veo. El que era sordo de plano llegaba a esa cueva y le dijo, mira, hoy puedo oír. El que era paralítico y usaba la camilla y le dijo, mira, Jesús me sanó. Aquella mujer empezó a oír y ese oír produjo que ella creyera.
Y ella empezó a decir, wow, yo creo que Jesús es el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque estoy mirando milagros en el sordo que ahora oye, en el ciego que ahora ve, en el cojo que ahora salta, en el mudo que ahora habla, en el poseído que ahora es libre y tiene paz. Ella empezó a creer. Pero si ella solamente se queda con la palabra creer, se queda en la cueva y no recibe su milagro. Ella necesitó algo más que creer, que se llamó fe. Y la fe hizo que ella saliera de la cueva. La fe hizo que ella dijera, aunque me tiren piedras, porque era marginada, aunque me tenga que arrastrar, porque te vuelvo a decir, esa mujer no tenía una gran anemia, no podía levantarse por su propia fuerza, pero esta mujer dijo, tengo fe, que si tan solo toco el borde del manto, porque ella se recordó que había escuchado la ley que decía que cuando en el manto del sacerdote Aarón, cuando Dios le dijo a Moisés que lo hiciera, en el borde de los mantos, de las vestiduras, habían unas bolitas, y en esas bolitas habían palabras, promesas. Y aquella mujer dijo, yo escuché esto, y yo sé que no necesito. Mira, por eso es que esa mujer no llegó caminando y no le tocó el hombro, no le tocó la cabeza, no le tocó el cabello, le tocó el borde de su vestido porque se arrastraba, porque ya no tenía fuerzas. La mujer del flujo de sangre no entró caminando y le tocó así y se agachó. No, esa mujer, yo no sé cómo llegó, pero tal vez llegó hasta raspada, ensangrentada, porque no era asfaltada la calle. Eran piedras, pero ella dijo, tengo fe. De plano alguien le machucaba el pie, alguien le machucaba la mano, el cuerpo, las piernas, pero ella dijo, sigo, tengo fe. Jesús está pasando por esta ciudad y no voy a dejarlo ir sin tocar. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi milagro. Y vuelvo a decirte, cuando ella toca el borde del manto, mira lo que dice Lucas 8:45. Jesús dice, ¿quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, maestro, la multitud entera te está apretujando, dice esta versión. ¿Cómo que tú vas a preguntar quién te tocó? Pero mira la diferencia en el 46. Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Jesús dijo, no, es que nadie me tocó nada más, porque cuando alguien me tocó salió poder, porque la fe sale poder. Cuando tú tocas, cuando yo toco a Jesús creyendo, no pasa nada. Pero cuando yo toco a Jesús en fe, sale poder. Y del poder hay milagro. Entonces, esta es la diferencia que yo quiero hablarte ahora. Y si hablamos de las finanzas, ¿tú crees que Dios puede proveer? ¿Tú crees que Dios va a abrir las ventanas de los cielos? ¿Tú crees que Dios puede multiplicar los panes y los peces? Tú sabes, porque te lo sabes. Pero hay un principio de la fe, que es diezmar, ofrendar, primicias, pactar. Y hoy quiero hablarte de esto. Muchas personas dicen, yo creo que Dios va a proveer. Ay, sí, yo creo que Dios me va a aumentar mi salario, pero no diezman. Entonces, si crees que Dios te puede bendecir, pero no tienes la fe para darle a Dios y saber, bueno, si yo doy el 10% este mes, ese 10% es para pagar el gas, mi gasolina, el colegio de mi hijo, hacer esto, ay, no me va a alcanzar. Pero si tienes fe, tú obedeces, no razonas. Entonces, ahí hay poder, sale del cielo. Ahí es donde se abren las ventanas de los cielos. Y yo vengo a hablarte de la ofrenda de Caín y de Abel. Ambos creían que Dios podía oír su altar. Ambos creían que Dios podía ver su altar. Ambos creían que Dios podía romper el silencio que había por causa del pecado de sus padres, de Adán y de Abel. Mira esto, aquí había una maldición generacional, porque dice que la boca de Dios se cerró cuando expulsó a Adán y a Eva del jardín. Entonces estos dos
jóvenes estaban sufriendo las consecuencias del pecado de sus padres. Entonces ellos dijeron, bueno, rompamos la iniquidad, rompamos la maldición. ¿Cómo? Hagamos un altar, porque mi papá me contó que en el jardín del Edén hacían ofrendas, levantaban sacrificios. Yo creo, yo también, dice Caín. Bueno, tú, Caín, como eres agricultor, ve a traer tu ofrenda, y tú, yo que soy Abel, soy ovejero, voy a ir por a traer mi oveja. Ambos creían, pero solamente el que tuvo fe y dio lo mejor de lo que tenía, Dios contestó con fuego su altar. Y esa es la diferencia. Yo puedo ofrendar creyendo, pero el que ofrenda con fe hace descender fuego de su altar. Y entonces ahí es donde el silencio se terminó. Dios habló, y con el que habló fue con Caín, porque le preguntó que por qué había matado a su hermano. Pero Abel vio fuego caer del cielo, y Abel dijo, Dios se agradó de mi altar, porque él dijo, voy a darte lo mejor, voy a darle a Dios lo mejor, no voy a razonar, porque Dios me dijo, Dios dice que si yo lo hago a Él el centro, que si yo le doy a Él lo que es de Él, Él reprenderá al devorador y abrirá las ventanas de los cielos. Hay algo que no podemos ignorar. La fe verdadera siempre se expresa con acciones. Y esto es de verdad, mira, yo veo esto tanto. Veo la verdad esto tanto en personas, que hay personas que dicen, mira, yo estoy pasando este proceso, yo no tengo empleo, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo necesito pagar esa deuda, yo necesito, pero mira, no puedo diezmar, porque lo que yo gano es para pagar al banco los intereses. Entonces, discúlpame, los intereses te van a seguir comiendo. Por más que yo ore por ti, por más que suba a la corte, o sea, Dios me va a decir, no se puede, porque esta persona cree que yo le puedo responder, pero no tiene fe para darme a mí primero y saber que yo puedo hacer multiplicar todo y pagar. Esa es la gran diferencia que Dios nos está hablando en esta hora. Diezmar, ofrendar, dar primicias, pactar, no solamente son actos religiosos, esos son actos de fe. Porque cuando das, ¿sabes qué le estás diciendo a Dios? Dios, confío más en ti que en el dinero que me queda. Caín creyó en dar, Abel tuvo fe en dar. Abel entendió algo más profundo. No voy a darle a Dios cualquier cosa, le voy a dar lo mejor, aunque eso me cueste. Salir, pasear, no, Él es lo mejor. Eso es fe. Tú puedes decir, Dios me proveerá, Dios me va a sacar de esta situación, y si lo ha hecho es por misericordia, si no has sido obediente en esa área. Pero la pregunta es, ¿tu forma de dar refleja confianza o duda? La fe en las finanzas, ¿sabes cómo se ve? Das aunque no te sobre, das por obediencia. Honras a Dios primero, tu primer pago recibes es Él. No negocias, le das a Dios lo mejor. Hoy quiero terminar este mensaje concluyendo. Hoy Dios te está llamando a subir de nivel, de creer a confiar, de confiar a actuar, de actuar a permanecer. No te quedes nada más con la palabra creo. Dios te está llamando hoy, te dice, pídeme fe, camina con fe. Hoy no estás escuchando un mensaje nada más, está Dios confrontándote, porque el cielo está dispuesto para operar a tu favor. El cielo está dispuesto para darte, el cielo está dispuesto. Pero así como Abel en el Génesis dio lo mejor, hoy Dios, dile, Señor, yo quiero darte lo mejor, yo tengo fe. Y vuelvo a repetirte lo que es la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice aquí, de lo que no se ve. Yo te pregunto ahora, ¿qué no ves? En este momento tú me puedas decir, yo no veo esto. En este momento tú me digas, yo no logro ver esta respuesta. Yo no veo nada. Tú puedas decir, Señor, pero yo recibí la palabra, pero yo tuve un sueño,
tú me diste ese sueño. ¿Lo anotaste? Señor, tú me dijiste esto, te lo recuerdo. Empiézale a hablar a Él, empiézale a decir lo que Él te ha dicho. Empiézale a decir todas las promesas que Él te ha dicho. Y dile: Señor, no es mi voluntad, es tu voluntad darme esto. Así que yo en esta hora, Señor, dile: decido tener fe. No solamente creer y quedarme en una taberna, en una cueva, viendo cómo fulano tiene milagro, viendo cómo mi vecino tiene el milagro, cómo fulanito, porque ellos sí tuvieron fe y accionaron y obedecieron. Yo hoy deseo tener fe. Y vuelvo a decirte, la fe no es algo que yo diga: ay, ahora tengo fe. La fe va a venir a medida que yo tenga intimidad con el Espíritu Santo. La fe va a venir a medida que yo me relacione con Él. Porque Él es el autor, el consumidor y el dador de la fe. No hay nadie más. Dios es el que te va a decir: yo quiero esto para ti. Yo tengo estas bendiciones para tu vida. Yo tengo esto para darte. Yo tengo esto para entregarte. Esto es para ti. Tú le digas: Señor, yo creo en esa palabra profética. Yo creo en ese versículo. Pero ahora te toca algo: accionar en fe. Pregúntale: Señor, bueno, acciona en fe. Mira, nosotros como iglesia, Dios nos ha empezado a susurrar que se viene el tiempo de adquirir nuestro terreno propio, que se viene el tiempo de la gloria postrera de nuestro templo, porque Dios, cuando permite que se quite algo, Él restituye. No vemos de dónde, no sabemos de dónde vendrá mi socorro, pero sabemos que es de Él. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Ir a empezar a ver lugares. Voy a ir a ver este lugar, este lugar no es. Voy a ver este lugar no es. Voy a ir a ver este lugar. Y mira, en el momento oportuno, todo se va a dar, porque yo accioné en fe. Hace unos días llegó una persona que está conectada aquí a mi casa. Y ella no conocía la casa donde yo vivo ahora, porque era una promesa de devolución de Dios de fe. Y en sí pasaron 7 años para que esa promesa se cumpliera en mi vida. Dios preparó mi corazón y todo para recibirla en el momento oportuno. Pero yo recibí esa promesa en el año 2025. Y en el año 2024, como en el mes de agosto, yo fui a un almacén aquí en Guatemala. Y yo vi un cuadro que estaba en el almacén. Y yo miraba el cuadro y ella iba conmigo. Y le digo: ¿miras ese cuadro que está ahí? Ese cuadro lo voy a comprar y lo voy a poner hasta en mi nueva casa. Ella se me queda viendo así como, bueno. Y cuando voy a la tienda a comprar el cuadro y adquiero el cuadro, todavía me dice la cajera: mira, el cuadro te va a salir gratis, porque tienes puntos en tu tarjeta, entonces canjealos. Y me salió el cuadro gratis. Yo me acuerdo que puse ese cuadro en la casa antigua que vivía. No le quité el cartón, no le quité el nylon, y toda la gente que llegaba decía: qué lindo ese cuadro, pero ¿por qué no le quitas esa bolsa? ¿Por qué no le quitas ese cartón? ¿Por qué no le quitas eso? Y yo les decía: no, porque se lo voy a quitar para mi casa nueva. Porque yo ya había recibido 7 años atrás una palabra profética que Dios me iba a devolver lo que un día el diablo me había quitado. No sabía cuándo. Pero mientras ese milagro sucedió, Dios no permitió que a mí me faltara techo. Él siempre proveyó un techo. Pero yo empecé a comprar cosas, a dar pasos de fe. Y estos días, la semana pasada que ella llegó a visitarme y a conocer la casa, me dice: lo primero que ella vio fue el cuadro puesto en la sala y dijo: wow,
Ese es el cuadro que compramos en fe. Eso es fe. Eso es fe. Pero yo no me voy a ir a comprar un cuadro si primero yo no recibí la palabra de Dios, porque entonces eso se llama emoción. Y si yo tengo emoción, no sucede nada. Yo te dejo esta enseñanza, porque estamos en una serie que se llama La Fe, para que tú de verdad le digas: Señor, yo no me quiero quedar solamente en creer, yo quiero ir más allá en la fe. Y quiero usar los principios de la fe. Yo quiero, Señor, decirle de verdad: háblame, papá. Yo te motivo que tú le digas: háblame, Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu de Dios te va a revelar lo que en el corazón del Padre hay para ti. Yo quiero orar en este momento por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y quiero entregarle este momento y orar por tu vida. Yo sé que hoy no es casualidad que estés escuchando este mensaje, porque Dios quiere romper toda incredulidad de tu vida y quiere llevarte a un nivel más alto, no solamente de creer, sino a tener fe. Y que así como los grandes héroes de Hebreos 11 tuvieron fe, que por la fe taparon bocas de leones. Por la fe, dice la palabra, Rahab ayudó a los espías, porque Rahab creyó en el Dios que había hecho milagros en Egipto, pero tuvo fe para esconderlos en su casa. Y tuvo fe para saber que cuando las murallas se iban a caer, porque esta mujer Rahab dijo: si Dios abrió el mar rojo, si Dios envió plagas a Egipto, ¿cómo no se van a caer los muros de Jericó? Por eso ella le dijo a los espías: hagan un pacto conmigo, que no van a tocar a mi familia, porque tengo fe que ustedes ya tienen la victoria. Así como Hebreos 11, hoy, Padre, vengo a poner en tus manos la vida de cada uno de tus hijos que están en esta hora, Señor, y que han creído en ti, Señor. Ellos han creído en la promesa que tú le has dado. Ellos han creído en ese sueño que tú le has dado. Ellos han creído, Señor, que tú vas a otorgarles, pero se han quedado en creer. Les ha faltado la fe, accionar, mover, en no razonar. Como la fe del niño que no solamente creyó en Jesús, sino le dio los 5 panes y los 2 peces, y la multiplicación vino, y los cestos llenos aún sobraron para que él llevara a su casa. Padre de los cielos, tú quien eres, Jesús, el dador de la fe, dame fe, danos fe. Esa fe para mover montañas, esa fe, Señor, la necesitamos. No permitas que escuchemos lo negativo, no permitas que negociemos con lo negativo, Señor. Hoy alineo mi mente a la mente de Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oro por aquella persona que ya dice: yo ya ni creo, ya no tengo esperanzas. Tal vez hay alguien que diga: porque Dios a todos les hace milagros, pero a mí no. Señor, yo oro por esta persona, porque tú estás ahí con ellos. Tú estás ahí enfrente de esa persona y tú le estás diciendo: no me he olvidado de ti. No es que yo tenga favoritos, no. Es que yo reacciono, yo respondo por la fe. Y tal vez tú que has dicho que Dios a ti no te contesta, que a ti Dios no te responde, hoy Dios te dice: pídeme fe, porque yo vengo aquí y yo soy el enviado para hacer milagros. Espíritu Santo, yo te pido ahora que descienda el don de la fe, Señor. Oh, ralaba aquí abasto, canda, rama, sharabasto, y ralaba aquí amasto, aquí abasto. Porque sucederá lo que tú nos dijiste. Bendita tú,
que has creído que se cumplirá en ti lo que Jehová te ha dicho, porque todo es posible para Dios, nada es imposible para Él, porque la fe sin obras está muerta, porque yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Señor, gracias por la victoria, dísela. Celebro mis respuestas y es para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Dile: Señor, yo te alabo desde la victoria, porque ya Jesús me la dio en la cruz del Calvario. Alinea mi corazón, alinea mi corazón en esta hora y alinea a cada persona, Señor. Te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que este mensaje haya sido como agua fresca y haya traído a tu vida un entendimiento más claro, un entendimiento que haya abierto tu mente. Mira, no puedo entregar el micrófono sin algo que el Espíritu Santo me dice ahora. La Biblia dice que el apóstol Pablo estaba predicando en Éfeso. Y dice que estaban en Éfeso y la gente en Éfeso no hablaba hebreo o arameo, ni siquiera hablaba un dialecto griego, hablaba otro idioma, y Pablo necesitaba un traductor para predicar. Y Pablo estaba predicando como en un parque y había gente, y toda la gente llegó ahí a escuchar a Pablo, porque ellos dijeron: wow, él habla del Dios sin rostro. Él habla del Dios que no tiene imagen. ¿Quién es? Y la gente, como por curiosidad, fue a ver. Pero dice que Pablo estaba predicando del Señor Jesús. Y Pablo dice se dio cuenta de un paralítico que estaba recibiendo fe en ese momento. Ese paralítico jamás había escuchado de Jesús. Ese paralítico jamás había escuchado del Salvador de Jesús. Pero como dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y como él le prestó atención a la prédica, la fe empezó a llenar su corazón. Y en ese momento dice: y Pablo se dio cuenta que de toda la multitud de la gente que había, solo uno escuchaba el mensaje con fe. Y era un hombre que era paralítico y de nacimiento. Y Pablo dice que le dice: por tu fe, ahora levántate en el nombre de Jesús, estás sano. Y ese paralítico se sanó por su fe. No solamente creyó en el Dios soberano, sino dice que, mira, y esto vengo a dejarte. Porque cuando tú escuches la palabra, tú estés congregado, tú estés escuchando una prédica, lo que tú tienes que hacer es permitir que tu tierra empiece a recibir la semilla de mostaza de la fe. Y tú empiezas a decir: hoy voy a escuchar esta prédica. Yo declaro que esta prédica me va a llenar de fe, porque estoy oyendo la palabra de Dios. Y mira, y esa fe, Dios te va a dar cuenta. Y mira lo que Dios va a hacer, porque este hombre recibió el milagro mientras escuchaba la prédica del apóstol Pablo. Así que yo declaro que algo pasó en tu vida en esta hora. Y si tú escuchaste este mensaje, dile: Señor, yo lo recibo con fe, lo creo y lo celebro. Que Dios te bendiga y continuamos con lo que es fe, para darle a Dios lo que es de Dios y honrarlo con nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Que Dios te bendiga.